Continuidad. Si nosotros miramos el gráfico de una función, nos damos cuenta enseguida si es continua porque no se corta en ningún lado. En el primer ejemplo, si miramos el gráfico, es continua porque no se corta en ningún punto. Cuando se corta en algún punto, decimos que la función es discontinua en ese punto. Pero sin mirar el gráfico, también podemos saber si una función es continua o discontinua haciendo tres pasos. En el primer paso, tenemos que ver si existe el límite de la función en ese punto. En el segundo paso, tenemos que ver si existe la función en ese punto, si está definida la función en ese punto. Y en el tercer paso, tenemos que ver si el límite de la función en ese punto coincide con el valor que nos da la función en ese punto. Por ejemplo, en el primer ejemplo, la función dice x cuadrado menos 1 si x es menor o igual que 1 y x menos 1 si x es mayor que 1. Acá tenemos el gráfico y vamos a comprobar si se cumplen los tres pasos. Primero, el límite por derecha para x tendiendo a 1 nos tenemos que fijar por derecha en los mayores que 1, o sea que nos fijamos en x menos 1. Reemplazamos 1 menos 1 nos da 0. El límite de la función para x tendiendo a 1 por izquierda, nos fijamos en los menores que 1. Los que están a la izquierda son los menores que 1. Entonces reemplazamos en x cuadrado menos 1, reemplazamos por 1, nos da 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. Tanto por izquierda como por derecha el límite nos da 0. O sea que el primer paso está cumplido porque el límite existe y da un número que es 0. En el segundo paso, tenemos que calcular f de 1. Tenemos que mirar dónde dice x igual a 1. Acá, en x cuadrado menos 1, dice para x menor o igual, o sea que incluye al 1. Entonces ahí reemplazamos por 1, nos da 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. Es decir que en este caso, el límite nos da 0 y la función en ese punto también nos da 0. Es decir, que se cumple el tercer paso, que es que coincidan las dos cosas. Por eso decimos que la función en este punto es continua. En el segundo ejemplo tenemos un medio de x más 3 si x es menor que 2 y 3x menos 1 si x es mayor o igual que 2. Calculamos primero los límites laterales para ver si tiene el límite en ese punto. El límite para x tendiendo a 2 por derecha, nos fijamos en los mayores que 2, es 3 por 2, 6, menos 1, 5. El límite de la función para x tendiendo a 2 por izquierda, nos fijamos en los menores que 2. Reemplazamos a 2 en la función y nos da 1 medio por 2 es 1 más 3, 4. Por izquierda nos dio 5 y por izquierda nos dio 4 y por derecha 5, es decir que nos dio distinto, es decir que el límite de la función en el punto x igual a 2 no existe. Así que como ya no se cumple el primer paso, la función es discontinua. Si miramos el gráfico, vemos que pega un salto, que se corta y pega un salto. Como los límites son diferentes, el de izquierda y el de derecha, en este caso la discontinuidad se llama esencial. En el ejemplo 3 tenemos la función x cuadrado menos 3x más 2 si x es distinto de 3. Nos da una parábola, pero con un agujerito, con un corte en x igual a 3, en el punto 3, 2. Entonces, en el primer paso, el límite de la función para x tendiendo a 3 por derecha, reemplazamos y nos da 2. Por izquierda también nos da 2. O sea que el límite sí existe y nos da 2 en el punto x igual a 3. Pero lo que no está es definida la función para x igual a 3, porque dice que esta función es solamente para los valores de x distintos de 3. Para 3 no está definida, o sea que no se cumple el punto 2. Por eso la función es discontinua. Pero como los límites laterales por derecha y por izquierda coinciden, se llama discontinuidad evitable. Porque parece que fuera continua, pero tiene un agujerito, tiene un cortecito y después continúa. Pega un saltito y continúa en el mismo lugar.